Muy bien, familia. No me voy a extender muchísimo, pero esta porción de hoy es muy poderosa. Así que buenos días para todos. Bendiciones para aquellos que se acaban de conectar o que están viendo esta sesión en YouTube o la están escuchando en Spotify. Buenos días para todos. Estamos en el devocional en honor a Él y estamos ya en el día 27, ¿verdad? Acabamos de leer Hechos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 12. Y aunque parecen ser nuevamente pocos versículos, aquí está la clave de cómo hacer ministerio. Este punto es importantísimo para todos aquellos que sirven a Dios o que pretenden servir a Dios. Yo sé que todos, a medida que vamos conociendo al Señor y escudriñando su palabra, a todos nos empieza a transformar la vida, nos empieza a transformar la mente y queremos empezar a hacer cosas dentro del ministerio. Hay personas que inmediatamente se meten a estudiar teología, hay personas que inmediatamente empiezan a comerse libros, muchos libros, en muchas clases, empiezan a ver muchas prédicas porque ya quieren predicar. Pero el asunto de predicar y el asunto de ministerio depende exclusivamente del Espíritu Santo. Por muy buenas ideas que tú traigas y por muy buenas propuestas que tú traigas, si no viene de parte de Dios, lo que vas a hacer o ya estás haciendo no va a dar fruto. Porque nosotros no le decimos a Dios qué hacer. El Señor nos comanda a nosotros, nos comisiona. El Señor dice, tú y tú van a hacer tal cosa. ¿Cuándo? No sé. ¿Estamos llamados a servir al Señor todos? Sí. No todos vamos a servir en lo que queremos, no todos vamos a servir en lo mismo, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, no porque admires a ciertos profetas y te metas a escuela de profetas, vas a ser profeta. Esto no es así. No porque admires a un pastor o a una pastora y te guste cómo predique y entonces tú, ¿dónde estudiaste? Y te metes a la misma escuela, vas a sonar igual. No es así. El reino de los cielos no funciona como la humanidad, como el reino de los hombres. Aquí sí, ¿verdad? Admiras a un arquitecto y vas y te metes a la carrera de arquitectura y vas y tomas los mismos maestros y eventualmente tu trabajo se puede parecer o ver similar al de él o el de ella, pero en el reino de los cielos no es así. Y esto es más bonito porque ¿a qué me invita el reino de los cielos? A buscar intimidad con Dios. Por eso la sesión de esta mañana es súper importante si estás sirviendo o si quieres servir en la iglesia, porque mira, si llevas años sirviendo en algún ministerio y no da fruto, lo más probable es que estés sirviendo en un área a la que Dios no te llamó. Llevas pastoreando una iglesia que tú solito abriste hace años y no pasan de los mismos 15, 20 miembros. Probablemente el Señor no te llamó a ser pastor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que las ovejas siguen la voz de su pastor, ¿verdad? Lo siguen. El pastor no tiene que estar acarreando a las ovejas, sino que ellos escuchan la voz y dicen, ahí es. Ese es mi pastor. Yo lo identifico y solito se mete en el rebaño. Así se ve cuando una persona tiene el don y el llamado de pastor. No andamos viendo y sacando de aquí y de allá. No, 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 no. Tú vas caminando, predicando la palabra y hay personas que el Señor está mandando para que sean pastoreados por ti. Y esas personas se dan cuenta solitos. Es como, es ahí. Me llama mucho la atención. Es que yo me identifico con su enseñanza. Es que es este mismo sentir. ¿Saben? Les he contado, ¿no? Como yo venía de iglesias con denominaciones muy humanas, muy religiosas, y no encajaba y no sentía que eran mis pastores. Y era como, ay, pero y luchaba en mi cabeza con, pero no quiero deshonrar a mis autoridades y así, así. Y cuando finalmente, bendito Dios,
Conocí la cultura de Bethel ya dentro del instituto, ¿no? Porque llevaba años admirando a Bill Johnson, empecé escuchando Jesus Culture y Jesus Culture me llevó a Bethel Music y Bethel Music me llevó a Bill Johnson y años siguiendo este movimiento. Y entonces llega a México, hablo con el pastor que estaba aquí en Querétaro y fue, aquí es. Yo puedo identificar. Estamos hablando el mismo lenguaje, estamos yendo hacia la misma meta. No me tuvo que decir, oye, salte de donde estás para que entres aquí. ¿Me doy a entender? Nosotros no proponemos humanamente qué hacer o cómo servir en el ministerio. Yo sé que tal vez muchos de ustedes vienen de ser súper proactivos, vienen de ser empresarios, vienen de ser emprendedores y el emprendedor y esta mente es que tú hagas, que tú propongas, que vayas, que vengas, que tú abras cursos, que tú... Y en el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos no es de los emprendedores. El reino de los cielos es de los hijos. Y los hijos son mandados por su padre cuando el padre cree que ya están listos. Primero nos capacita, ¿verdad? Primero nos salva, nos llama a una intimidad con él. A medida que vamos escuchando al Padre y reconociendo su voz, entonces vamos creciendo. Y a medida que vamos creciendo en esta intimidad, Él nos va diciendo qué hacer. Él nos va diciendo, es por aquí, es por allá. Tú no le dices a Dios, Padre, yo quiero abrir un grupo de intercesión porque yo amo el fuego y yo siento el llamado a pelear con demonios. No, de hecho no hay y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, pero no hay un ministerio de guerra espiritual en la Biblia. No hay un ministerio de guerra espiritual en la Biblia. No hay. Entonces, en las iglesias que tristemente lo tienen, no es bíblico. Ahora, no digo que no haya guerra espiritual. Sí hay guerra espiritual y si esta es la primera vez que escuchas algo así, te invito a que vayas a ver todo el devocional de la armadura de Dios que tenemos en nuestro canal de YouTube. No es que no haya guerra espiritual sí hay, pero no es para un grupo de intercesores. La guerra espiritual es para todo creyente y todo el tiempo estamos en guerra espiritual, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es la guerra espiritual en específico? Alejarte a ti de Dios. Por eso arranca, ¿verdad?, la armadura de Dios diciendo que nos mantengamos firmes en nuestras posiciones. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo en la guerra espiritual todo el tiempo? Sacarte de Dios y sacarte de tu propósito. Eso es. Pero bueno, no quiero entrar en esos temas porque me extendería demasiado. Me quiero regresar al tema de cómo se hace ministerio. El ministerio se hace según el mandato de Dios y según las formas de Dios. El ministerio no se hace copiando lo que otros hermanos están haciendo y lo que a otros hermanos les está funcionando. El ministerio no se hace imitando a otras personas. El ministerio no se hace metiéndome a escuelas. No es que las escuelas estén mal. Yo misma estuve en institutos, pero es que la gente piensa que esto es como el mundo. No es que voy a ser pastor si me meto a una escuela de pastores. No es que voy a predicar la palabra si me meto a una escuela de teología. Ser pastor es un llamado de Dios, es uno de los 5 ministerios. ¿Y sabes qué pasa tristemente cuando estás aferrado a algo y que tú lo propones y que lo haces y que empujas? Es que hay oposición, hermano, es que tenemos que hacer guerra espiritual. No, 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 no. Dejemos de ser tan necios. A veces eso no crece porque no estás llamado a ser pastor y sabes qué, no está mal, porque seguramente tienes un llamado de los otros 4 ministerios que quedan. Está el de maestro de la palabra, a lo mejor te gusta la Biblia y te metiste a estudiar teología y eso porque a lo mejor tu llamado es a ser maestro de la palabra y está perfecto. A lo mejor tu llamado es a ser evangelista.
salir, predicar, hablar. A lo mejor por eso te gusta tanto predicar, ¿sabes? Pero cuando nos aferramos a uno que nosotros queremos, por el que estudiamos y porque dejamos de vivir el ministerio que el Señor tiene para nosotros. Y qué triste que por estar aferrado a ser pastor, porque suena más importante, hayas desperdiciado tu vida en un ministerio fluido y abundante, a lo mejor como evangelista, y a lo mejor fluido en tu ministerio hubieras podido ganar a 100,000 personas, porque cuando algo viene de Dios se da, se da, se da, se da. Sí, hay ataques de vez en cuando, no es siempre, pero eso sigue avanzando y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque estás fluyendo en el llamado que el Señor te dio en la vida. No puedes estar estancado 20 años de que, es que no, es que ataques hay. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es más grande el enemigo que tu Dios? No, puede ser que tú estás aferrado a querer hacer algo que no estás llamado a hacer. Entonces, imagínate que desperdiciaste tu vida de donde pudiste haber evangelizado a 100 o 1,000 personas siendo evangelista por querer a fuerza pastorear y no pasaste de las 15. Dime si no sería una tragedia. O no escribiste libros o algo en tu don de ser maestro, de escudriñar la palabra, de ver lo que querías ver, por querer ser este predicador, evangelista y famoso y que todos me vean. Y no te ve nadie. Estás perdiendo días. Quiero decirte que la vida es corta y que hoy nosotros ya hemos sido llamados por el Señor para conocerle. Entonces, si la vida es corta, porque verdad que sí, hoy que tenemos 30 y tantos años, o 40 y tantos, o 50 y tantos, 60 y tantos, dime si no sentías que los 2000 fueron ayer, de que 2005 y sientes que fue hace no tanto, ¿cómo que ya fueron 20 años? ¿Qué hace 20 años no eran los 80s? ¿Cómo que ya estamos, no? La vida se va muy rápido. Y no estamos llamados a perder más días de ella. Estamos llamados a vivir dentro de nuestros propósitos. Y por muy buenas intenciones que tú tengas, tú no le propones a Dios qué hacer. Mira cómo se ve el ministerio, cómo se hace ministerio según la palabra de Dios. Cierto día, versículo 2, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿quién dijo? ¿Ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial que los he mandado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿De quién fue la idea? Del Espíritu Santo. Ellos propusieron qué hacer. De que vamos a ir a tal lugar y evangelizar y vamos a ganar y vamos. No, no, no. Ellos estaban haciendo lo que les tocaba, que era pasar tiempo con el Señor. Estaban adorando, orando y ayunando. Ahora, ¿porque ayunaron, creen que el Señor los envió? No. El ayuno era un estilo de vida. Ellos habían entendido que tenemos una lucha con nuestra carne. ¿Verdad? Tu carne siempre se va a oponer a las cosas del Espíritu. Entonces, para escuchar claramente a Dios, ayunamos. Ayunamos de redes sociales, ¿verdad? Ayunamos de lo que tú quieras. O sea, el ayuno no es para que Dios te mande a abrir ministerio. El ayuno no es para que Dios te dé un trabajo. El ayuno no es para que Dios cambie a tu familia. No, 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 no. El ayuno simplemente es para bajarle 2 rayitas a mi carne y que yo pueda escuchar claramente al Señor, nada más. Y yo estoy llamada a pasar tiempo con el Señor. Entonces, ellos estaban haciendo su parte. Oraban, ayunaban, y adoraban. En esa intimidad, el Señor les muestra qué hacer. Así se ve ministerio. ¿Cuándo lo va a hacer el Señor contigo? No sé, pero yo preferiría esperarme a yo hacer algo en donde no he sido llamada por el Señor. Yo prefiero seguir disfrutando estos tiempos con el Señor, este deleite de estar en su presencia, este deleite de leer la Biblia, este deleite y este apapacho, y que un día el Señor me diga qué hacer y a dónde ir, que yo mandarme solita y decir, Señor, vamos y vamos a conquistar México. Estaba platicando con una amiga el domingo en la tarde. Fuimos a comer con ellos y estábamos hablando de avivamientos y lugares así. Me dijo, amiga, pues hay que hacer uno aquí en Querétaro.
Hay que traer a un profeta. Y yo, no, así no funciona el reino. Yo no genero el avivamiento trayendo profetas y haciendo congresos. Yo soy parte del avivamiento cuando el Señor me dice que es tiempo. Yo no le digo qué hacer a Dios. Y aunque suena padre su idea y es con una buena intención, que se avive Querétaro, yo sé que no es trabajo mío, que yo no puedo tocar el corazón de las personas y que yo no puedo salirme de la voluntad de Dios. Sé que Dios tiene una voluntad para Querétaro, lo sé. Sé que Dios está hablando de un avivamiento, lo sé. ¿Cuál es mi trabajo? Esperar a que Dios me diga cuándo y cómo va a ser. Esto va mucho en contra de la cultura de los emprendedores que hacen y van y tocan puertas y consiguen patrocinadores. Claro que hay personas que me podrían decir, Eri, ya estás en tiempo de conseguir patrocinadores. Por ahí ya me han buscado un par, ¿no? Gracias a Dios no se ha dado y yo no forzo nada. O sea, sí se dio uno, el otro no, en muchas cosas, pero yo no forzo nada. No es como que, sí, vamos a buscar patrocinadores y entonces y llevar conferencias aquí y allá. No. Yo creo que es el Señor de este ministerio y el Señor de mi vida, y que cuando sea el tiempo, Él me lo revelará y se empezará a ver como puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas, como se ve el reino. Yo no le digo a Dios qué hacer. Él me dice a mí qué hacer a medida que yo paso tiempo con Él. Y fíjense, entonces estaban estos hombres adorando, orando y ayunando. Cuando estaban metidos en la presencia de Dios, Dios les dijo, vayan y unjan a este muchacho, ¿no? Que a estos muchachos designen y a Bernabé y a Saulo. Ok, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Se mandaron ellos solitos? Ellos fueron con los apóstoles a decir, oye, ya estamos listos, vamos a hacer esto, queremos ir a tal ciudad. ¿Ellos se propusieron solos? No. ¿Y por qué nosotros sí queremos adelantar 5 o 20 pasos? Nosotros no nos proponemos, ¿eh? Es que quiero, es que ahora vamos a hacer. No, familia. Por eso vienen los tropezones y de repente no sale como tú esperabas o viene un ataque grande. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué si yo le sirvo? Estás fuera de tiempo. Quiero que entiendas que estás fuera de la voluntad de Dios, aunque estés sirviendo a Dios. Esto es muy loco, pero esto es bíblico. Puedes estar sirviendo a Dios y aún así estar fuera de la voluntad de Dios para tu vida, porque estás aferrado a ser pastor o a ser evangelista o a hacer esto. Dios ya tiene un llamado para tu vida, Dios ya tiene una voluntad para tu vida. ¿Cómo la conoces? En intimidad con el Señor. Y el Señor te dice cómo y cuándo hacer las cosas. Tú no le propones a Dios, por muy buena que sea tu idea, por mucho que haya funcionado en otro país, no estamos llamados a copiar ni a replicar lo que se está haciendo en otros lugares. Me acuerdo cuando estaba el movimiento hace 20 años de los G12, funcionó en Colombia. Era un llamado de Dios para Colombia. Y como Colombia se avivó y toda esa nación empezó a hacerse cristiana en cuestión de años, entonces todo el resto del mundo, y malamente también, pues los pastores lo empezaron casi casi a vender como franquicias. Esto no es franquicia, ¿eh? No porque está funcionando aquí en México, tal vez va a funcionar en todo el mundo. Una iglesia, un mover, un tiempo. No, no. Dios quiere que todo el mundo se salve, sí, pero tiene formas diferentes para cada lugar, tiene planes estratégicos para cada lugar. Esa estrategia era para Colombia y gloria a Dios porque el Señor quería algo para Colombia. Pero ¿qué crees? También quiere algo para México y no se va a mover de la misma manera en la que se movió en Colombia. No sé si me doy a entender, no porque algo esté funcionando en otro lugar, lo vamos a traer y que nos enseñen los hermanos. No, el mismo espíritu que los mandó a ellos está aquí y también te quiere enseñar a ti cómo ganar a tu nación. Deja de ver lo que otros están haciendo y empieza a buscar a Dios tú, por ti, para ti. Pero es que parece que nos cuesta más buscar a Dios y ¿qué funciona allá? Allá, ¿qué me gusta más? No, 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 no es un buffet de cómo voy a servir a Dios, qué voy a hacer. Dios me dice qué hacer. Y cuando Dios me dice a mí qué hacer, yo puedo ir confiada sabiendo que caminaré y Él abrirá camino, que caminaré y Él respaldará, que caminaré y Él hará, que es eso es cobertura.
Cuando yo me muevo sujeta al Señor, entonces vengo con toda la cobertura del Señor. Cuando no estoy en su voluntad, pues tristemente tampoco estoy bajo su cobertura. Es que yo estoy bajo la cobertura de tal hermano. ¿Quién es tal hermano? Es que no. Son formas religiosas, yo lo sé. He hablado ese idioma, lo entiendo muy bien, pero no es la forma del cielo. La forma del cielo es esta, la que está en la Biblia. Yo me meto con el Señor y Él me dice qué hacer. Yo no copio lo que otros están haciendo. Por eso hay personas que a lo mejor están copiando el devocional y tratan de hacerlo igual y no da fruto y las vidas no son transformadas. ¿Por qué? Porque el Señor les dio otro plan. Vayan a ver qué es lo que Dios les dio a ustedes para que caminen en eso y que fluyan en eso. Y así en muchísimas cosas. Es muy peligroso tú meterte en asuntos a los que Dios no te metió. Porque miren, cuando el Espíritu Santo mandó a Bernabé y a Saulo, ¿a dónde los mandó? A Chipre, ¿verdad? Los mandó, estaban dentro de la voluntad de Dios, sí. Fueron enviados por Dios, sí. Y aún así encontraron brujería, ¿verdad? Que no se nos olvide que estamos peleando, tal vez nosotros peleando como tal, ¿no? Pero estamos haciendo avanzar el reino de Dios y eso siempre, pues, va a traer cierto ataque u oposición del enemigo, porque también existe Satanás y existen los demonios, ¿no? ¿Están vencidos? Sí. Sin embargo, siempre van a tratar de hacer su lucha para meter el pie. Entonces, ellos estaban caminando dentro de la voluntad de Dios, Saulo y Bernabé. Aún caminando dentro de la voluntad de Dios, hubo oposición leve y se les metió un brujo. Ahora, como ellos estaban bajo la cobertura de Dios porque estaban caminando en el propósito de Dios, pues obviamente había una protección de parte de Dios e inmediatamente el Señor desenmascaró al brujo y Pablo inmediatamente le habló con autoridad, lo reprendió y se fue. Peleó con él. Hubo guerra, 20 días, oposición, que sí, que nos están atacando, que no, fue un segundo. Sí hubo oposición, leve. Sí hubo un ataque del enemigo, leve, pero no duró 20 horas el enfrentamiento. Es que, hermano, yo tengo un llamado a la oración, a la guerra espiritual. Es que a mí me apasiona pelear con demonios. No se están moviendo bajo la voluntad de Dios, ¿eh? El reino de Dios no se ve así. No se ve así. Jesús, ¿cuándo peleó con endemoniados? Por favor, que me digan. Les enseñaron mal y perdónenme que se los diga. Les enseñaron mal. Y por eso han tenido tantas consecuencias, por eso han tenido tantos ataques, por eso cuando se han metido en esos asuntos, los que han perdido son ustedes, porque han ido sin el respaldo del Señor. En la enorme misericordia de Dios, el Señor ha guardado su vida. Pero ¿cuántas cosas no se les cayeron después? Díganme, ¿quién ha practicado esto? Muchas. Hay una historia que me parece súper mega triste de un grupo, no me acuerdo en qué ciudad, creo que era de México, ya hace como 15 años que escuché esa enseñanza. Estaba este ministerio y yo no dudo que Dios a ellos los haya llamado. Yo creo que Dios a ellos sí los llamó a lo mejor a ciertas cosas. Pero estaba un grupo que hace como 15, 20 años fue muy famoso, conocido dentro del cristianismo, que estaban en este tema de guerra espiritual, que era Fernando Orihuela y Ana Méndez. No sé si alguien que tenga muchísimos años en el Evangelio me podrá entender. Y estas personas hablaban de cómo el Señor los llevaba a tal mar a pelear con tal demonio que estaba en tal mar, atarlo y cosas así. Y luego se empezaron a ser muy conocidos y empezaron a hacer conferencias en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos países y daban conferencias y enseñanzas de guerra espiritual. Y entonces, ¿cómo se ata y cómo esto y cómo bla, bla? No sé si, no, yo no sé, ¿no? Pero lo que sí sé y me acuerdo mucho es de un testimonio que contaron de un grupo de intercesión de una iglesia que fueron bien motivados, ¿no? Ellos en esa enseñanza habían compartido de cómo Dios un día los había llevado a la montaña más alta de su ciudad a liberar su ciudad, ¿no? ¿Cómo? Porque en el mundo espiritual es verdad que hay como espíritus o potestades encargadas de cada país o de cada ciudad.
Entonces, en esta ciudad hay más divorcios porque hay un espíritu de eso. En esta ciudad hay más drogadicción porque hay una potestad de eso. En esta, ¿me doy a entender? Esto es real, eso es real, ¿no? Entonces, ellos fueron al cerro más alto porque Dios, dicen, los había dirigido para liberar la ciudad y romper con esa atmósfera y con esa potestad. Fueron y entonces creo que gracias a Dios esa ciudad empezó a tener como menor índice de violencia y de todo y fue como, wow, verdaderamente pasó algo increíble, ¿no? Sí cambió la atmósfera de la ciudad. Entonces no dudamos que Dios los mandó a eso. ¿Qué pasa? Ellos cuentan lo que pasó, lo enseñan y este grupo que venía de otra ciudad bien emocionado, sí, nosotros lo vamos a hacer, llegando a nuestra ciudad, vamos a ir a tal cerro y vamos a pelear, vamos a orar por nuestra ciudad, vamos a echar fuera a estos demonios y no sé qué, bien motivados por el testimonio que vieron acá. Ahora, esta emoción no la llevaron al Señor. No te digo que algo que veas o que escuches no te anime a hacerlo, puede ser, pero antes de hacer cualquier cosa, óralo, óralo y no te muevas hasta que Dios te diga. Es que lo están haciendo así allá, qué padre, ¿te gustó? Qué padre, óralo. Tú no hagas nada, no trates de imitar nada, no nada, no te muevas si Dios no te dice. Entonces ellos se van bien emocionados y llegando, ¿no? Se van al cerro de su ciudad y empiezan a orar y a reprender y a atar y no sé qué. Todo este grupo de hermanos, y eso lo contaron ellos, Fernando Orihuela y Ana Méndez, todo este grupo de hermanos a lo largo de una semana había fallecido. Todos los intercesores habían muerto en su casa, de un accidente, de una enfermedad, así. Es triste, sumamente triste. A ver, se metieron a pelear en un lugar donde Dios no los había llamado. Y si Dios no te llama, no te va a respaldar. Esto es muy fuerte, pero es real. Por eso a la gente que le gusta la guerra espiritual, yo digo, bueno, esta gente de verdad, cuánta ignorancia y tal vez no de ellos nada más, sino de las iglesias que les enseñaron eso. No hay, no existe en la Biblia el ministerio de guerra espiritual, entiéndanlo. No existe en la Biblia pelear con demonios. Aquí se les apareció un brujo, pero como ellos estaban llamados y comisionados por el Señor, tenían el respaldo de Dios. Cuando apareció el brujo, con autoridad lo mandaron lejos y no regresó, ¿eh? No hubo guerra espiritual con él ni nada. Se fue, se fue. ¿Cómo sacaba Jesús a los demonios de los Una, se van, una, se van. No tienes nada que hablar con el demonio, nada, nada, nada. No tienes que ir a pelear con los demonios de tu ciudad no tienes que ir a pelear con los demonios de una persona que no quiere ser liberada. No tienes que ir a pelear con los demonios, a ungir una casa que no es tuya, por favor. Tú no eres la autoridad de esa casa. O sea, es que esta casa está embrujada, la voy a liberar. ¿Quién? Entendamos el mundo espiritual, se mueve por autoridades. Eso no es así. Lo mismo esa ciudad. Tristemente, estas personas no tenían el respaldo de Dios, seguramente no tenían una vida sujeta a Dios, aunque estaban en el grupo de intercesión, porque pensaban que interceder era pelear contra el diablo, pensaban que interceder era, y te pedimos por fulanito y por fulanito. No, eso no es interceder nada más. Fueron mal instruidos y ahí estuvieron sus consecuencias. Y no sé si aparte traían puertas abiertas, o sea, sé que, eso sí sé, así no se ve la voluntad de Dios. No quiero pensar ni imaginar qué tanto habrá pasado atrás, cómo andaban detrás, o sea, pero sí sé una cosa con certeza, así no se ve la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, así se ve. Agradable, bueno y perfecto. Vas caminando y vas viendo puertas abiertas, vas caminando y vas viendo puertas abiertas. Así se ve. Si hay oposición, no es porque haya una oposición del enemigo. Es que no se está dando, es que el enemigo. Es que llevamos 20 años luchando, hermana, por esta iglesia y el enemigo viene y saca a los hermanos y no pasan de 15 personas.
Creo que es tiempo de que despierte ese pastor y se dé cuenta que tal vez su llamado no es ser pastor y que lo que reconozca con humildad y tal vez redima su vida, ¿verdad? Y empiece a caminar en la voluntad de Dios para su vida. A lo mejor en estos años que vienen que redime puede alcanzar mucho más dentro de su propósito que esos 20 que ya desperdició queriendo hacer su voluntad, porque muchas veces no redireccionan su vida por orgullo. No, 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 yo soy el pastor. No, ¿cómo voy a reconocer que llevo 20 años caminando mal? Yo preferiría reconocer. Y aunque me quedaran 3, 4 años de vida, caminar conforme a lo que Dios tiene para mi vida. Yo sí quiero experimentar en esta tierra la voluntad de Dios. Yo sí quiero saber qué se siente caminar en su voluntad. No importa si la gente se burla de mí, no importa si critican. De todas formas, critican. Entonces, pues, una crítica más, una murmuración más, pero yo ya estaría en el deleite de estar viviendo según la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios se ve así, familia. El ministerio se hace así, en intimidad con Dios. El Señor me dice qué hacer, yo no le propongo. Los mismos chicos del staff aquí no me van a dejar mentir, a veces tienen muy buenas ideas y me proponen cosas muy buenas y yo digo, padrísimo, pero no les doy seguimiento cuando no siento que es de Dios. Y yo sé que se pueden ofender y sé que se pueden sentir, es que no me hizo caso, es que sé que va a estar esa lucha en su mente, pero es algo que ellos tienen que resolver. ¿Por qué? Porque mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Mi trabajo es hacer lo que el Señor me dijo. Mi trabajo no es darle gusto a las personas que están aquí, a las más de 100 personas que están aquí reunidas. Imagínense si yo me dedicara a esta propuesta, sí, ahora esta, o sea, imagínense si esto fuera según las propuestas que dan las personas, no tendríamos una misión y visión clara. Por eso cuando a veces los chicos me dicen, les digo, sí, mira, recuerda cuál es la visión de Aviva mi Fuego. Mira, recuerda cuál es la visión de Aviva mi Fuego, que es avivar el fuego de las personas y transformar vidas a través de la renovación de la mente, a través de la palabra de Dios. Esa es la visión principal de Aviva mi Fuego, avivar vidas, avivar fuegos que están apagados, mantener fuegos encendidos y transformar vidas a través de la renovación de la mente. Y eso pasa para gloria de Dios. Eso pasa, se avivan, sus vidas van siendo transformadas y sobre eso tenemos que seguir caminando. Todo lo demás puede ser bueno, pero yo no me puedo desenfocar en hacer campañas de ir con el pobre y salir a la calle y Dios no me llamó a eso. No quiero decir que no ayudo al pobre, sí. Y cuando alguien esté en necesidad, le ayudamos. Y cuando una persona en el semáforo pide dinero, si tengo, le doy. O sea, no es como, no, 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 sí, por eso no lo hago. No, pero no me enfoco en eso. No gasto mi tiempo porque sé que lo más valioso que tengo hoy es tiempo. No desperdicio mi tiempo en algo que el Señor no me llamó. Sí, vamos a ir y una vez al año vamos y repartimos cobija y así, cobijas y damos gracias al Señor por lo que nos dio. Pero si se dan cuenta, no es de cada evento. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me desgastaría y que entonces yo no estaría full, concentrada y en el propósito que es predicar para el evento del día siguiente. Porque todo eso trae desgaste físico. Todo eso quita tiempo. Si Dios te llamó a las misiones y a salir a las calles, padrísimo, hazlo, pero no esperes que lo que Dios te llamó a ti lo haga tu pastor. Es que yo siento un llamado de ayudar al pobre y es que aquí no ayudan al pobre, es que a mí Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. A mí Dios me llamó a enseñarte la palabra de Dios todos los días. A mí Dios me llamó a escribir devocionales y libros. A mí Dios me llamó a pastorear una iglesia. No puedo estar yendo a las calles a predicar y ayudando a los pobres, ¿sabes? Se puede hacer dentro del ministerio, pero yo me tengo que mantener en mi llamado y eso a mucha gente no le va a gustar. Pero yo estoy hablando con hijos entendidos que espero que entiendan esto. Yo no puedo darle gusto y complacer a todos, porque entonces o le doy gusto a Dios o le doy gusto a ustedes. Y muchos pastores que no han entendido esto y que no han sanado sus heridas y que no tienen firme su identidad y su propósito, andan tratando de darle gusto a los hermanitos y hoy le propusieron esto y hoy le propusieron y ahí andan y la iglesia no crece porque no tiene visión, no tiene dirección.
Por eso también no crecen. A lo mejor sí tiene el llamado de pastor, pero como está desenfocado y como no está tomando todo su tiempo para meterse con el Señor y entonces bajar del cielo lo que el Señor da en las enseñanzas, como tiene que ir a visitar a este hermanito y tiene que ir a las calles y tiene, pues obviamente este pastor no le da la vida para subir al cielo, ¿verdad? En oración y bajar lo que el Señor le muestra. Entonces, pues las predicaciones no son poderosas. Y entonces no pasan cosas increíbles en la iglesia. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos llamó y caminar en lo que Dios nos llamó. Y si tenemos que desaprender, desaprendamos. Y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Pero empecemos a caminar en la voluntad de Dios. Seamos inofendibles. Es que no me contestan. Es que no pusieron atención en mi propuesta. Es que entiende que ya hay una propuesta de parte de Dios. Hay que caminar en ella. Nosotros no le decimos a Dios qué hacer, familia. Lo vuelvo a decir una y otra vez. Él nos dice a nosotros qué hacer. Los apóstoles no dijeron, ya estoy listo, yo, Jesús, yo quiero hacer esto. Hay veces me proponen cosas, Eri, ¿puedo hacer esto? Híjole, ya hay quien lo haga, pero te agradezco mucho. Y no es porque quiera lastimar tu corazón o no seas importante o prefiera a otras personas, es porque a mí Dios ya me mostró lo de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios te está diciendo que no en tu propuesta, busca en dónde sí. Pero no vivas buscando, ¿en dónde voy a servir a Dios? ¿En dónde? Díganme si estos hermanos estaban orando por eso. ¿Cómo voy a servirte? Y Dios, y dime, revélame. No, solamente estaban pasando tiempo con Dios. Estaban orando, estaban ayunando, estaban, ¿saben? Orando, adorando, ayunando. Estaban pasando tiempo con Dios. En esa intimidad, un día Dios les dice a dónde ir. En esa intimidad, un día el Señor les dice a quién levantar. Así se ve el reino de Dios, familia. Así se hace ministerio y así da fruto. Así se alcanza a los miles. Estos hombres alcanzaron a toda la humanidad. Así, en intimidad con Dios y bajo la dirección de Dios, no bajo mis ideas, no bajo mis caprichos, no bajo mis propuestas. Y esto sé que a muchos les va a doler, porque esto implica paciencia. Y si vienes de un mundo emprendedor, donde hay que proponer, hay que hacer, es que el mundo es de los que... Tal vez te vas a frustrar porque el reino de Dios no funciona así. Es aprender. Me sujeto, me meto en sus aguas y Él me dice qué hacer. Amén. Así que bueno, familia, yo creo que a todos o a los que llevamos muchos años en el ministerio nos sacudió, pero créeme que vale la pena. Vale la pena hacer vida como el Señor dice. Vale la pena vivir como el Señor dice. Ahí hay respaldo. Ahí hay. ¿Verdad? Sí va a haber cosas, yo no digo que no haya guerra espiritual, sí hay, pero será así de sencilla, como las veces que les he contado que el Señor me ha usado para liberar personas. Una liberación de 3 minutos, la de Mérida, y era una bruja, ¿se acuerdan? Claro, el Señor la trabajó meses. 3 minutos, su liberación fue un abrazo y una canción y cayó al piso. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, ya es tiempo. Cayó. Él lo hizo, ¿no? Yo no estuve peleando. Meses atrás cuando dije, es bruja. No, te reprendo, te ato desde aquí. No, nada. ¿Qué hago, Señor? Nada, sigue predicando. Semana siguiente, ¿qué hago, Señor? Sigue predicando. ¿Qué hago? Y un día ella solita llega, Doña Erika, yo vine, hago brujería. Yo quería destruir, yo que no, pero yo quiero el gozo que usted tiene, yo quiero la paz que usted tiene. ¿Por qué? Porque vivo con odio, odio la vida, me abusó mi padrastro, mi mamá lo permitió, tuve hijos de mi padrastro, o sea, una vida espantosa, llena de amargura, y que dijo, ya sabes que ya me cansé de vivir odiando, yo quiero esa paz y yo quiero ese gozo. El Señor la liberó en 3 minutos. Así se ve el reino de Dios. No quiere decir que no haya oposición, pero yo sé que si yo me mantengo en la voluntad de Dios, el Señor en su tiempo hará lo que tenga que hacer. Si tiene que liberar, liberará. Es su obra, no mía. Si tiene que romper algo, Él lo romperá. Cuando Él quiera y cuando me lo diga. Yo no le digo a Dios qué hacer. Ponlo ahí en grande si eres una persona que tiende a hacer planes y mover y aquí y acá y ya ha sufrido consecuencias, ponlo en grande. Yo no le digo a Dios qué hacer. Yo me espero hasta que Él me diga cómo moverme. Amén. Así que
Vamos a orar, si no me voy a seguir extendiendo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz que hay en tu palabra, Señor, porque dice tu misma palabra que en tu luz veremos la luz. Tu palabra, Señor, ilumina nuestra vida. Tu palabra ilumina nuestros ministerios. Tu palabra ilumina la manera de vivir, la manera de hacer ministerio, la manera de hacer vida. Padre, gracias por enseñarnos que nosotros no proponemos qué hacer. Gracias por enseñarnos que tú eres el que manda, Señor. Gracias por enseñarnos cómo hacer guerra espiritual. Gracias por enseñarnos, Señor, y gracias por habernos guardado todas aquellas veces que nos metimos y no éramos llamados por ti. Gracias por la enorme misericordia. Gracias porque tal vez hubo consecuencias. Tal vez hubo ataques de venganza después, tal vez hubo algún dolor, pero aquí seguimos vivos y te damos gracias, Señor. Gracias porque extendiste tu misericordia. Gracias porque nos viste con misericordia y nos cuidaste. Gracias porque aunque tú no nos mandaste a hacer muchas cosas, Señor, ahí has estado con nosotros y hoy llegó el tiempo de que nos enseñes a hacer ministerio. Llegó el tiempo de que nos abras los ojos y nos guíes cómo se hace ministerio. Gracias, papito precioso. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu dirección, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes y pacientes y que no nos movamos hasta que tú nos digas, que no hagamos nada hasta que tú nos digas, Señor. Que no toquemos puertas que tú no nos dices que toquemos, Señor, sino que aprendamos a esperar tranquilamente en ti y que no estemos viendo todo el tiempo qué vamos a hacer, sino que disfrutemos estar contigo, que sea un deleite, que estemos contigo no porque nos vas a mandar a hacer algún ministerio, sino que estemos contigo simplemente por el deleite de estar en tu presencia, de estar contigo, de pasar tiempo con mi papá, de tomarme un cafecito con él, de platicarle lo que hay en mi corazón, de escucharlo hablar a él, cómo se ve esto, cómo aquello, de pasar tiempo de sanidad. Ay, qué deleite estar contigo, qué deleite estar escuchándote hablar a través de tu palabra, qué deleite, Señor, es vivir una vida contigo. De eso se trata la vida. El ministerio es una consecuencia nada más. El ministerio es un fruto nada más de una relación íntima contigo, pero el llamado más grande a todo creyente es la intimidad contigo, es la relación personal contigo. Así que perdónanos porque nos desenfocamos y perseguimos ministerios en lugar de perseguir tu presencia. Perdónanos porque pensamos que por servirte estábamos pasando tiempo contigo. Perdónanos porque pensamos que por servirte estábamos bajo tu voluntad. Qué equivocados estábamos, Señor. Qué equivocados estábamos. Pero hoy, Señor, tú abres nuestros ojos y nos das entendimiento y te damos muchas gracias por eso. Ahora, Señor, viviremos deleitándonos en tu presencia y en tu relación y aprenderemos que ahí tú nos dirás qué hacer y cuándo hacer o que nos llamará a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero nosotros no propondremos nada. Esperaremos, pacientemente esperaremos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos a grupos pequeños. Regresamos 6:25. Son poquitos minutos, pero son muy poquitas personas en cada sala a propósito. Así que vámonos y ahorita regresamos. Y quien no le aparece la invitación, se queda aquí en sala principal conmigo, por favor. Muy bien, ya hay manitas levantadas. Está Edgar. Buenos días, hijo, ¿cómo estás? Bien, Ima, buenos días. La verdad que cada día digo, Dios es Dios, ¿no? Y sorprende. Sorprende siempre cuando voy caminando según mis intenciones. Fíjate que redarguye, cuando digo redarguir, hoy día ocupo las palabras siempre en el yugo del Señor, que es manso y es dócil, ¿sabes? Ya
mi cuestión de, dijiste una palabra muy clave, ser inofendible. Primero conmigo mismo, ¿no? Debo de ser inofendible conmigo mismo para poder saber redireccionar mi vida a través de la disciplina y la palabra de Dios. Totalmente cierto, ¿no? Porque, eh, digo, paradójicamente, uno quisiera hacer cosas que Dios no quiere, y no porque estén mal, sino porque Dios tiene otros planes. Ese es el punto. Esos planes, a través de esa pifia que usa el Señor bien inteligentemente, y me permito decirlo de esa forma, ¿no? No, primero quiero que te sientes y que platiques conmigo, tengas tu unión, tu comunión conmigo. Después te diré, lo único que quiero es que seas, tu ministerio va a ser tu familia, nada más. ¿Qué? Oye, no, Señor, espérame, que el mundo mundial, no, tu ministerio es ahí. Entonces, ya para poder cerrar, lo escuché, obviamente, con Dante Gebel en esa red social, que hace años decía él, en resumen, que él ocupa gente que prepara en muchas trincheras. Dios es Dios y se vale de todo para poder realmente ser ministerio, ¿no? Entonces, su dicho y su verbalización era, no necesariamente tienes que ser dentro de la iglesia. Sí, la comunión, estar dentro de la iglesia, pero si Dios te mandó a ser uno de los músicos, un papá, un hijo, donde te haya mandado Dios, ahí está tu ministerio. Entonces, esto hace eco a muchas inquietudes que trae mi carne, ¿no? De, vamos y vamos todos con ellos y vamos y curi y todo. No, no, espérate, con calma. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Y yo, Señor, ¿cómo están tus hijos? No, espérame, Señor, espérame tantito. Ah, sí, cierto. Estoy contento porque he platicado con mis hijos como adolescentes. Estoy contento por eso y hoy me confirma eso del Señor. Y bendita sea la palabra, y bendita sea la palabra a través de tu vida, a través de la vida de tu familia y de, pues obviamente, todos los que nos congregamos aquí. Bendigo en el nombre de Jesucristo a todos y me sumo a tu dicho, que es el dicho del Espíritu Santo. Aguarda, apacíguate, ok, aquíétate, diría mi mamá, ¿no? Aquíétate, hijo, aquíétate. Gracias. Ay, ay, ay. Así es, hijito, muchas gracias por compartir. Así es, a veces nosotros apuntamos a las cosas que se ven más grandes y visibles, ¿no? No, 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 es que si yo alcanzo al gobernador de mi estado, entonces imagínate que todo el estado para Cristo. Es que si yo me meto en ese medio de la política, imagínate que entonces todas las leyes son reformadas para Dios. ¡Wow! Suena hermosísimo, claro. Quisiéramos que eso pase, por supuesto, amén. Ojalá Dios quiera que eso pase, pero tal vez ese no es tu llamado. Tal vez es el llamado de otro. Tal vez tu llamado es estar con tu familia e instruir a tu familia. Y a veces eso lo vemos como poca cosa. Pero es que yo quiero ir a las naciones, pero es que yo quiero ir a la política, yo quiero meterme en las artes, yo quiero ir, yo quiero. Pero Dios no te está llevando ahí, porque si Dios te estuviera llevando, ya te hubiera abierto puertas y ya estarías ahí, ¿a poco no? A veces vemos como poca cosa la familia, pero no sabes si tus descendientes van a transformar el mundo a través del ejemplo de amor y de adoración que tus hijos vieron. ¿Verdad? Dios llamó a Abraham y no le dijo a Abraham, Abraham, vete a conquistar y entonces evangeliza a todo el mundo, predica. Ve, Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, voy a hacer una gran descendencia de ti. ¿Y cuál era el trabajo de Abraham? Tener un hijo. De todo lo maravilloso que se veía, Abraham hubiera podido decir, no, me tengo que ir al mundo, ya me salí de Ur de los Caldeos, ahora tengo que predicar en todos lados. ¿Quién es Dios? Voy a ir por acá, por allá. Y no.
Abraham se dedicó a una cosa, a pasar tiempo de intimidad con Dios, porque la Biblia lo considera como un padre de fe y como un adorador genuino. Él practicaba el de los sacrificios constantemente en su vida, o sea, él tenía mucha comunión con Dios. ¿Y qué creen? Solamente tenía que hacer una cosa, tener un hijo. ¿Para qué? Yo no sé si Abraham le predicaba a su hijo, estoy segura que sí, ¿verdad? Casi segura. Pero más allá de predicarle con palabras, su hijo Isaac creció viendo a un adorador, porque lo acompañaba a levantar sacrificios. ¿Se acuerdan cuando lo iba a ofrecer a él? Que dijo, papá, pues vamos, oye papá, pero ¿dónde está el animal? Oye papá, pero ¿dónde está la leña? ¿Cómo es que este chico sabía lo que se necesitaba para un sacrificio, para una ofrenda? Porque ya lo había visto muchas veces. Era un chico que creció viendo la fe de su papá, que creció viendo a un papá adorador y a un papá obediente, a un obediente radical. ¿Y qué pasó? Todo eso que somos, nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. Y entonces Isaac se lo pasó a sus hijos y de ahí viene Jacob. ¿Verdad? Que después se convierte en Israel y de ahí viene toda una nación. Tú no veas como poca cosa si hoy el Señor te está pidiendo quedarte con tu familia. No sabes si tu nieto sea un transformador del mundo completo. No sabes si tu hijo va a alcanzar cosas. Y no digas como, ah, pero yo quería ser. Para mí sería un orgullo enorme que sea un hijo mío, un nieto mío, tal vez alguien que yo ya no conocí, un bisnieto, pero que viene con el ejemplo de la abuela o de la bisabuela, que viene con la fe inquebrantable, que viene con la relación, que viene con la obediencia de la abuela, de la bisabuela. ¡Wow! Gloria a Dios que ellos alcancen más de lo que yo alcance. Entonces, no veas como poca cosa si Dios te dice, espérate tantito, no te estoy llamando a evangelizar a tu colonia, te estoy llamando a quedarte en casa con tus hijos. Espérame tantito, no te vayas para allá, ¿verdad? No te vayas a la iglesia 20.000 días. No estás dando fruto en ningún ministerio de la iglesia. Te estoy llamando a que te quedes en tu casa con tus hijos. No lo minimices. No sabes si ahí el Señor está edificando una generación completa a través de tu vida. Amén. Así que muy bien, hijito. Muy hermoso. Muchas gracias. Vamos con Mayer y cerramos, por favor. Buenos días, Ima. Bendiciones para todos. Eh, Hoy estaba yo aquí analizando el versículo, el capítulo que nos tocó hoy, y no entendía. Ahorita cuando estabas ministrando, vino a mí una imagen que siempre me había atormentado en los momentos ahorita que estoy siendo una persona cristiana porque estudio la Biblia. Ajá. Eh, Cuando tenía 9 años, recuerdo que una prima mía se enfermó, no sé por qué, resultamos en la montaña de Sorte, ¿sí? Y en esa montaña, supuestamente, le hicieron algo a ella de brujería. Y terminé yo también atada en una piedra donde me estaban operando el vientre. Y eso siempre me había atormentado y últimamente ese pensamiento ha venido a mí y me colocaban encima una capa roja y me hacían algo en el vientre. Pero hoy, mientras que tú estabas aquí ministrando, de esa piedra vi a Jesús porque siempre preguntaba que dónde estaba él. Y lo vi cuando me levantó y me llevó con él. Gracias, Digna. Te quiero mucho. Ay, hijita preciosa, gracias a Dios y gracias a Jesús que siempre sale a rescatarnos. Pero a ver, Jesús es hermosísimo y bueno y siempre una y otra vez va a salir a rescatarnos, pero hijita, tienes que aprender a guardar tus pensamientos. Es que no podemos seguir batallando con lo mismo una y otra vez y vivir en tristeza todo el tiempo y otra vez vivir bajo ataque todo el tiempo, porque les voy a decir qué pasa. A nosotros el diablo no nos puede poseer. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿ok? Pero ¿qué sí puede hacer Satanás aún con los cristianos? Oprimir y meterlos en cautividades de su mente y de su alma, y para eso también está el devocional de libertad a los cautivos. Ahora, ¿cómo le damos nosotros permiso de oprimirnos? Uno, con la falta de perdón. Dice la Biblia que así como tú no perdonaste, también va a haber quienes te estén a ti atormentando, ¿no? Eso es bíblico. Uno, ¿cómo le damos permiso a Satanás de oprimirnos? Con la falta de perdón. Y dos, con hilarnos
a los pensamientos de miedo que Él nos mete. A ver, si últimamente se te vino este pensamiento de cuando hace 20, 50 años hicieron eso en un cerro, ¿qué tendrías que hacer tú, Mayr? Pedir perdón, Padre, perdóname si participé de algo que yo desconocía, te pido perdón por haber participado en cosas de brujería y esto es para todos. Si el enemigo los está atacando, y te recuerda cuando jugaste la ouija, te recuerda y te empieza a meter temor. Híjole, y se te van a venir las consecuencias y te están haciendo brujería. Es que te están haciendo brujería desde niño, desde niño. ¿Tú qué haces si se te mete un pensamiento así? ¿Pides perdón si participaste de alguna cosa así? Papito, perdóname, Señor, yo lo hice sin conocer tu palabra. Ahora he recibido a Cristo, perdóname. Y ya confiada de que el Señor te perdonó, Padre, rompo con todo lazo y con toda atadura. Y listo, en el nombre de Jesús, amén. Y cada vez que se te vuelva a venir ese pensamiento, ¿qué haces? Lo reprendes. Lo reprendes porque las cautividades, ¿dónde creen que están? En la mente. Entonces, ¿cómo yo permito que me sigan metiendo en cautividad? Sigo pensando, ay, no, sí, es que eso que me está pasando seguro fue porque me hicieron brujería de niña. Ah, este problema en mi matrimonio seguro es por la brujería. Ah, este problema con mi hija seguro por la brujería. Entonces, ¿quién está empoderando a Satanás? Tú, en tu mente. Y no podemos vivir siempre pensando, es que me hacen, eres de Dios, Cristo ya está en ti, no puedes vivir como víctima toda la vida, es que me hicieron, es que, ay no, no, y no se esperan hasta que Jesús venga otra vez a romper cadenas, porque cuántos días o semanas o meses puedes estar en cautividad, años. ¿Y quién permite entrar en cautividad? Tú, y se los he mencionado infinidad de veces, cuiden sus pensamientos. Cuiden lo que permite. Es que me lanzaron una maldición. Se me hace que por eso estoy enferma. ¿En qué Dios estás creyendo entonces? Es que me salí de la iglesia y me está pasando esto. Seguro es porque me salí en maldición. ¿Es en serio que siguen pensando así? No. Tienen que avanzar ya. Tienen que crecer, tienen que avanzar. No nada más esperen a que, ay, Señor, rescátame. Sí, pero todo está aquí. Cristo ya hizo la parte, la más importante y la más grande. Cristo venció a Satanás, lo avergonzó en el infierno, le arrebató las llaves de la muerte, te sacó de cautividad, rompió maldiciones de tu familia. ¿Qué tienes que hacer tú? Caminar. ¿Qué tienes que tú dejar de pensar en eso, darle poder a Satanás? Quítalo de tu mente. Es que esto, ¿qué no es más grande el Cristo que vive en ti? ¿No Jesús rompió ya todas las maldiciones como cuando lo aceptaste? Claro, camina en esa verdad. No permitas que una mentira del enemigo te ate, porque eso es lo que hacen las mentiras de Satanás, te atan. Entonces no esperen hasta que venga otra vez Jesús a rescatar. Sálganse de ahí, ni siquiera permítanse entrar en esos juegos mentales del enemigo. Él siempre trabaja igual. Aquí, tu campo de batalla es este, acuérdate. Te va a traer recuerdos, te va a tratar de condenar y entonces, ¿qué sabe? Que tú lo vas a encaminar, ¿verdad? Entonces, no, familia, ya estamos grandes, ya están instruidos. 1000 veces se les repite lo mismo. Practíquenlo. Yo, miren, mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios. Su trabajo es ponerla en obra. Mi trabajo es enseñar y ministrar. Su trabajo es caminar sobre eso. Esto es un trabajo que no se puede hacer solo. Ok, ya son instruidos en la mañana para gloria de Dios. Ahora pónganlo en práctica. ¿Quiénes avanzan más rápido? Los que obedecen la palabra. ¿Quiénes maduran más rápido? Los que obedecen la palabra. Y eso no depende de mí. Aquí todos reciben la misma enseñanza, ¿verdad que sí? Porque unos avanzan más rápido que otros, porque unos la obedecen. Entonces, vamos, caminemos todos juntos, avancemos, pongamos por obra lo que el Señor nos enseña cada mañana. Amén. Así que sí puedes, May preciosa, sí puedes. Tienes todas las herramientas que Jesús te dio. Pon tu mente en la victoria que Cristo te dio todos los días. Ataques vas a tener siempre. Pensamientos también. Ahora ya no los alimentes. Avanza, avanza, hijita, avanza. ¿Sí? Avancemos, familia, todos juntos.
Muy bien, vamos a orar, si no me hago otra prédica aquí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por edificar nuestra vida. Ay, te damos gracias, Señor, porque de verdad que todos los días necesitamos escucharte hablar, porque todos los días hay guerra espiritual. Todos los días, además, la guerra espiritual más grande es la de mi carne, la de lo que he aprendido en la vida, la de la que está en mi mente, lo que pienso, lo que sufro, lo que, ay, Señor, a veces ni siquiera el diablo está ahí y nosotros mismos, Señor, con los patrones destructivos que tenemos, nos ponemos el pie solitos. ¿Cuánto necesitamos tu palabra cada día, Señor? No se trata de haber aprendido a leer la Biblia, se trata de ponerla en práctica. Y tú cada día, Señor, nos das una palabra de edificación, cada día, Señor. Así que te pedimos, papito hermoso, que así como nos alimentas cada día, nos ayudes también a ponerla por obra. Ayúdanos a obedecerte, porque tal vez ya sabemos muchas cosas de la Biblia, pero seguimos atorados en muchos aspectos de la vida porque no hemos querido obedecer. Así que, Señor, sí queremos vidas transformadas y estamos aquí renovando nuestra manera de pensar. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecerte, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar la palabra cuando el enemigo nos mande dardos. Ayúdanos a no permitir que nos meta en cautividad. Ayúdanos, Señor, a orar, a buscarte en todo tiempo, Señor, y ayúdanos a poner por obra, Señor, todo lo que nos dices mañana tras mañana, Señor. Papito hermoso, también en el nombre de Jesús, como cada mañana, ponemos el resto del día en tus manos y te pedimos que nos acompañes donde quiera que andemos. Te pedimos que nos rodees, que nos cubras, que nos edifiques, Señor. Te pedimos que mandes ángeles alrededor de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas invisibles de toda la maldad y perversidad que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, Señor. Y que sea tu presencia con nosotros en todo momento, Señor, y en todo lugar. Papito precioso, mantén lejos al enemigo, Señor, y cúbrenos a nosotros en todo momento, Señor. Padre, oramos esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana con el favor de Dios. Bendiciones para todos. Los amo. Abrazos. Bye bye. Bien, bendiciones, pastora. Igualmente. Bye bye. Max, Bendiciones buenos para días. todos. Amén. Buenos días. Amén.